el edificio más futurista de Estados Unidos, se construyó en menos de 400 días, sin terreno, sin diseño final y contra una fecha que no se podía mover ni un solo día. Cuando lo miras, parece un platillo volante a punto de despegar de Seattle. Pero la verdad es exactamente la contraria. El Space Needle es, probablemente, el edificio más anclado al suelo que vas a ver en tu vida. Y su mayor secreto no está arriba, en el disco que todos fotografían. Está enterrado bajo tierra y pesa exactamente lo mismo que toda la torre que sostiene. Lo que casi nadie sabe es que esta aguja de 184 metros empezó como un garabato en una servilleta, que se levantó en menos de un año, a contrarreloj, sobre el solar de una antigua estación de bomberos que compraron a la desesperada, que su restaurante gira sobre sí mismo movido por un motor más pequeño que el de un cortacésped, que dentro hubo una cápsula del tiempo escondida durante 35 años, que el ascensor con las mejores vistas acabó siendo, por un error de diseño, el montacargas, que el primer gerente del edificio tenía pánico a las alturas, y que en lo alto hay un haz de luz que tardó 37 años en encenderse por primera vez. Hoy vamos a entrar dentro del Space Needle y a subirlo nivel a nivel, desde ese cimiento gigante que casi nadie ve, hasta el disco que corona la ciudad, donde hoy puedes pisar el primer suelo de cristal giratorio del mundo. La historia empieza en 1959, y no empieza en Seattle, sino en Alemania. Un ejecutivo hotelero llamado Edward Carlson está de viaje en Stuttgart y sube a cenar a una torre de televisión recién construida que tiene un restaurante en lo alto a 200 metros del suelo. Mientras cena con la ciudad entera a sus pies, tiene una idea. Carlson no es arquitecto ni diseñador. Es el organizador de la Feria Mundial que Seattle va a celebrar en 1962. Y sabe que su ciudad necesita un símbolo, algo tan icónico como la Torre Eiffel, para que el mundo entero la mire. Así que coge una servilleta y dibuja una torre con un disco arriba. La llama Space Needle, la aguja del espacio. Estamos en plena Guerra Fría, 2 años después de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik, y el mundo está obsesionado con el espacio. Un edificio con forma de platillo volante es justo lo que Seattle necesita. Pero entre esa servilleta y el edificio hay 2 problemas enormes. El primero, no hay diseño. El boceto de Carlson pasa por 1000 versiones. Un ovni aterrizado, un globo atado al suelo, hasta una coctelera gigante. El segundo problema es peor. No hay dónde construirlo, porque aquí viene el primer dato que casi nadie conoce. El Space Needle, el símbolo de toda la feria, no lo paga la ciudad. Lo financian 5 inversores privados que se juegan su propio dinero. Y eso significa que tienen que comprar el terreno ellos mismos, dentro del recinto de la feria. Durante meses no encuentran nada, hasta que, a solo 13 meses de la inauguración, aparece un solar minúsculo, 36 metros por 36, el terreno de una antigua estación de bomberos. Lo compran por $75.000 y empieza la carrera contra el reloj. Con la fecha encima, los ingenieros se enfrentan a la parte más difícil de todo el proyecto. ¿Cómo sostienes una aguja de 184 metros sobre un terreno tan pequeño en una zona de terremotos sin que se vuelque? La respuesta está bajo tierra. Excavan un agujero en forma de I de 9 metros de profundidad y 36 de ancho, y entonces, en un solo día, ocurre algo histórico. 467 camiones hormigonera llegan al solar y durante 12 horas seguidas vierten más de 2.000 metros cúbicos de hormigón sin parar. Es la mayor colada continua de hormigón intentada en el oeste de Estados Unidos hasta esa fecha. Y todo a mano, porque las bombas de hormigón modernas todavía no existían. Dentro de ese bloque colocan 250 toneladas de acero y 72 pernos de anclaje. Cada perno mide más de 9 metros y pesa más de 500 kilos. Cuando terminan, el resultado es asombroso. El cimiento enterrado pesa exactamente lo mismo que toda la torre que va a salir de él. Por eso, aunque el Space Needle parezca pesado por arriba y a punto de caer, su centro de gravedad está a solo 1,5 metros del suelo. Está equilibrado como un tente tieso. Puedes empujarlo, puede mecerse, pero siempre vuelve al centro. Y aquí va un detalle que parece inventado pero es real. Mientras excavaban el agujero,
Los obreros encontraron dos cosas enterradas en la tierra: el molar de un mastodonte de hace miles de años y una vieja herradura, probablemente de los caballos de la antigua estación de bomberos. Clavaron la herradura sobre la puerta de la caseta de obra, por suerte. Sobre ese cimiento crece el mástil, y lo levantan pensando en lo peor. El Space Needle está diseñado para aguantar vientos de 320 km por hora, el doble de lo que exigía el código de construcción de su época. Cuando sopla viento fuerte, la torre se mece, aproximadamente 2,5 centímetros por cada 16 km por hora de viento. La gente que está arriba a veces lo nota bajo los pies. Y en lo alto hay 25 pararrayos, porque a esa altura, en Seattle, los rayos no son una posibilidad, son una rutina. El edificio básico estuvo terminado en diciembre de 1961, 8 meses. Y el Space Needle abrió sus puertas el 21 de abril de 1962, el primer día de la Feria Mundial, justo a tiempo. Durante esos meses, más de 2,5 millones de personas subieron a lo alto, y subir era y sigue siendo una experiencia extraña. Los ascensores del Space Needle viajan a 16 km por hora. Esa es, exactamente, la velocidad a la que cae una gota de lluvia. Pero un copo de nieve cae mucho más despacio, a unos 5 km por hora. ¿Y sabes lo que significa eso? Que si bajas en el ascensor durante una nevada, mientras tú desciendes más rápido que la nieve, los copos parecen subir. La nieve cae hacia arriba ante tus ojos. Tardas 41 segundos en llegar a la cima. Cuando llegas arriba, te encuentras con la parte más famosa del disco, el restaurante giratorio. Durante décadas se llamó el ojo de la aguja y daba una vuelta completa de 360 grados mientras comías, para que vieras toda la ciudad sin levantarte de la silla. Y aquí está uno de los secretos más sorprendentes del edificio. Ese suelo giratorio es una plataforma de 125 toneladas, montada sobre un sistema de raíles y ruedas tomado prestado de la tecnología de los trenes. ¿Y sabes qué la mueve? Un único motor de 1 caballo de potencia. Uno solo, menos que muchos cortacéspedes. 125 toneladas girando en silencio, completando una vuelta cada 45 minutos, empujadas por un motor que cabría entre tus brazos. Y ya que estamos en los detalles que nadie cuenta, aquí van 3. El primero, por un error de diseño, el ascensor que tenía las mejores vistas de toda la torre, el que miraba al centro de Seattle y al monte Rainier, acabó convertido en el montacargas de servicio. Las mejores vistas del edificio, para transportar cajas. El segundo, el primer gerente que tuvo el Space Needle, el hombre encargado del edificio más alto del oeste del país, tenía acrofobia, pánico a las alturas. Y el tercero, en los planos originales, se llegó a proponer poner un nido para cigüeñas en lo alto de la torre. Lo descartaron al darse cuenta de que las cigüeñas jamás soportarían el clima de Seattle y migrarían en cuanto pudieran. Pero hay algo dentro del Space Needle que estuvo escondido durante 35 años. En 1982, el personal de la torre selló una cápsula del tiempo dentro de la propia estructura. Y ahí se quedó, oculta entre el acero, mientras millones de turistas subían y bajaban sin sospechar que estaba ahí. No se volvió a abrir hasta la gran renovación de 2017. Toda una generación pasó por debajo de ese mensaje del pasado sin saberlo. Y aquí llega la historia más bonita y más desconocida de toda la torre. Si miras el cartel oficial de la Feria Mundial de 1962, verás el Space Needle con un potente haz de luz disparando hacia el cielo desde su punta. Era parte del sueño original. El problema es que ese haz de luz nunca se construyó. La feria terminó, pasaron los años, y la punta del Space Needle siguió oscura. 10 años, 20, 30. El futuro que habían dibujado seguía sin cumplirse del todo, hasta que la noche del 31 de diciembre de 1999, en el cambio de milenio, 37 años después de la inauguración, se encendió por primera vez. Lo llamaron Legacy Light, la luz del legado. 85 millones de candelas disparadas al cielo de Seattle. La promesa que habían hecho en una servilleta y en un cartel por fin se cumplía, casi 40 años tarde. Y esa luz tiene memoria. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Space Needle mantuvo el haz encendido 11 días seguidos, sin apagarlo ni una sola noche, como un faro para una ciudad y un país en duelo. Ahora,
el malentendido más extendido sobre el Space Needle. Casi todo el mundo asume que lo construyó la ciudad o el gobierno, como un monumento público pagado con el dinero de todos. Es falso. El Space Needle fue una apuesta privada, arriesgadísima, de un grupo de inversores que pusieron su propio dinero y que podrían haberlo perdido todo si la feria fracasaba. Y el segundo malentendido: mucha gente cree, casi en broma, que ese disco de arriba es una nave, una antena o algo capaz de volar. No lo es. Nunca despegó, nunca transmitió nada al espacio. El platillo volante es solo eso, una forma, una declaración de intenciones de una época que miraba al cielo y soñaba con el año 2000. Y llegamos a hoy. En 2018, el Space Needle terminó la mayor renovación de su historia, una obra de 100 millones de dólares. Donde antes estaba el viejo suelo del restaurante, instalaron algo que no existía en ningún edificio del planeta: el primer suelo de cristal giratorio del mundo. Lo llamaron The Loop, la lupa. Ahora puedes ponerte de pie sobre un suelo de cristal transparente a más de 150 metros de altura y ver el mástil de la torre y la calle directamente bajo tus pies mientras todo gira lentamente. En el mirador, cambiaron las viejas rejas por paredes de cristal inclinadas hacia afuera, para que puedas apoyarte literalmente sobre el vacío. El icono del futuro de 1962 se reinventó para el siglo XXI sin cambiar ni un centímetro su silueta. Esto es lo que esconde realmente el Space Needle. No es solo un souvenir del futuro que imaginaron hace más de 60 años. Es un garabato de servilleta que se convirtió en realidad. Es un solar de bomberos comprado a la desesperada 13 meses antes de la fecha. Es una torre que pesa más por debajo de la tierra que por encima de ella. Es un restaurante de 125 toneladas que gira con un motor de cortacésped. Es una cápsula del tiempo escondida durante 35 años. Es una promesa de luz que tardó 37 años en encenderse. Es el edificio que parece a punto de despegar y que, en realidad, es el más firmemente plantado en la tierra que jamás vas a ver. La próxima vez que veas una foto del Space Needle, no veas un platillo volante de los años 60. Estás viendo una de las apuestas más arriesgadas de la historia de la arquitectura moderna. Un edificio que no debería haber existido. Levantado contra el reloj, equilibrado sobre un secreto enterrado y coronado por una luz que tardó casi 40 años en cumplir su promesa. Si te ha gustado este recorrido y quieres descubrir qué hay realmente dentro de los lugares más icónicos del mundo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Cada semana abrimos un sitio nuevo y te enseñamos lo que nadie más te cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo.